Diario de guerra de Zarzovsk, Ucrania, 22 de julio del 2025. Parte del día. En un contexto generalizado de avance ruso en todos los sectores, las unidades del jefe Gerasimov progresaron en las pasadas horas en Sumy, Chasiv-Yar, Dezerginsk y Pokrovsk. No son los únicos avances, pero sí los más significativos. Pese a los intentos ucranianos por detener al ruso y recuperar posiciones y terreno, lo cierto es que el campo de batalla es ruso, pese a quien le pese. La resistencia ucraniana es brutal, tenaz, pero se ven obligados a retirarse conforme la lava rusa va avanzando. Todo esto acompañado de ataques combinados de drones y misiles del ejército ruso, cada vez más potentes y frecuentes sobre objetivos en la Ucrania controlada por el régimen de Kiev. Y es que las declaraciones del secretario de Defensa británico lo dice todo. Campaña de 50 días para armar a Ucrania para obligar a Vladimir Putin a sentarse a negociar. En efecto, estas declaraciones fueron hechas por este individuo durante la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, formato Ramstein, de este 21 de julio. La OTAN es consciente de la derrota militar ucraniana, la derrota de un ejército cuyo liderazgo político, junto con sus mantenedores occidentales, han pasado de la narrativa de luchar contra el ruso para echarlo de Ucrania a una narrativa desde luego menos ambiciosa, que es la de intentar forzar, entre comillas, que el ruso se siente a negociar. Por otro lado, algo que es bien sencillo, basta con aceptar las demandas rusas, pero al no aceptarlas, simplemente el ejército ruso seguirá con su operación militar especial hasta cumplir los objetivos declarados del Kremlin. Y si no se sienta a negociar el gobierno de Kiev, aceptando esas demandas rusas, más tierras perderá y más combatientes perderá. E incluso se puede encontrar con el ejército ruso en Kiev. Y es que Estados Unidos y sus aliados calcularon mal la capacidad del oponente. La Federación de Rusia no es la Yugoslavia que destrozaron, ni tampoco el Irak de Saddam Hussein, ni tampoco la Libia de Gaddafi, etcétera, etcétera. Ni colapso militar, ni hundimiento económico, ni disturbios internos en Rusia a causa del conflicto, ni aislamiento internacional. Nada de lo programado contra Rusia se está cumpliendo para los occidentales en Ucrania. Lo único cierto es que en el interín los beneficios del sector energético y en el sector de la industria armamentística de Estados Unidos han crecido como nunca en lo que llevamos del siglo XXI. Nada más, aparte terriblemente de toda la tragedia, muerte y destrucción que conlleva un conflicto de estas características. En el campo de batalla, y lo tienen en la imagen, quizá lo más destacable es que en la batalla por Pokrovsk, las unidades de asalto rusas han logrado romper la defensa principal al sur de la localidad en las pasadas horas, mientras prosiguen las acciones de cerco por el norte y por el suroeste. En efecto, unidades de asalto rusas han roto por el suroeste las defensas ucranianas y se están produciendo combates urbanos precisamente en esa ruptura. En la imagen, las unidades de asalto de este 51 ejército de armas combinadas ruso se ha metido precisamente al suroeste de Pokrovsk. En su sentido de avance, ha roto al ucraniano en el flanco oeste de esta defensa sur, que es la defensa principal. Y los combates se están produciendo en la intersección de las siguientes calles: Privolnaya y Zashinikov, Ucrania. Esto se ha producido en las pasadas horas. Todavía es muy pronto como para afirmar que el ejército ruso ha entrado en la localidad de Pokrovsk, porque desde luego lo que es el centro urbano todavía está bajo control del ejército ucraniano.
¿Cómo ha sido posible esta ruptura? Que no ha sido la primera. Hace unos meses también, ligeramente al este de esta nueva penetración rusa, se produjo otra por parte del ejército ruso. ¿Cómo ha sido posible? Pues básicamente porque el jefe Sirski, como consecuencia del avance ruso al norte de la localidad, junto con la presión que está ejerciendo en todo lo que es el área este, el flanco este de la defensa ucraniana en torno a Minograd, pues tuvo que llevar unidades al norte precisamente para la zona de Rodinsk. Esto debilitó sin duda alguna la defensa ucraniana en esta zona, que a su vez tenía que compartir apoyo logístico y trasiego de unidades precisamente para tratar al suroeste de Pokrovsk, en la zona entre Udachne y Kotine, tratar de contener el avance ruso que en sentido sur-suroeste va hacia la M30. La inteligencia militar táctica de las unidades rusas detectaron una vulnerabilidad en esta zona y han entrado precisamente en Pokrovsk por el suroeste. Habrá que monitorizarlo en los próximos días para ver si esta ruptura de la defensa ucraniana por parte del ruso pues tiene más profundidad, más recorrido. Respecto a la dirección de ataque que mantiene el ejército ruso en esa operación de cerco de Pokrovsk al norte, concretamente los combates en torno a Rodinsk, destacar que el ejército ruso ya controla las alturas que cubren los accesos a Rodinsk. En efecto, las tropas rusas han desalojado a la defensa ucraniana que había en la mina y está controlado también el vertedero, de manera que ya la acción directa sobre Rodinsk es simplemente inevitable. Y eso que aquí el ejército ucraniano presentó una línea fortificada, aprovechando posiciones ventajosas, preparó bien la defensa. Pero precisamente esto lo ha roto el ejército ruso. Y por lo tanto, la acción sobre Rodinsk ya es directa. El control por parte del ejército ruso de la zona de Rodinsk, incluida la localidad, es un mazazo para la defensa principal ucraniana en Pokrovsk, porque esta localidad es la puerta de entrada norte, precisamente, de Pokrovsk, interrumpiendo además la ruta que supone la carretera T0515 y el ferrocarril que entraba precisamente por el norte de Pokrovsk. Ahora en la siguiente imagen lo vamos a ver ya más detenidamente todo. Junto con esta acción directa sobre Rodinsk, no olvidemos que a su vez el ejército ruso sigue avanzando hacia el norte de Rodinsk, cruzando el río Kazeni-Toretsk y controlando una serie de localidades. Esto tenía un doble objetivo, precisamente crear la zona de control que permita la captura de Rodinsk, pero simultáneamente ir cortando cualquier tipo de enlace que hubiese entre Pokrovsk con Kramatorsk. Observen en el mapa cómo el ejército ruso, tras desalojar al ejército ucraniano de la parte este de Rodinsk, donde estaban sus defensas principales, aprovechando posiciones ventajosas como son las alturas que había en torno a la mina y el vertedero, el ejército ruso ya está a menos de 2 kilómetros de lo que es Rodinsk. Exactamente está a 1 kilómetro, kilómetro y medio. La acción sobre Rodinsk, aparte evidentemente de esa clara intención de cortar la ruta logística y movimiento de unidades que viene de Vilizk, aparte de esta situación, observen que hace peligrar las defensas ucranianas de Novoekonomichne y de Minograd, porque es que literalmente el ejército ruso, escorándose hacia el sur, manteniendo la presión y ataque ya sobre Rodinsk, pues escorándose ligeramente hacia el sur, se presenta en la retaguardia precisamente de las defensas de Novoekonomichne y de Minograd. Esto permite precisamente flanquear
las defensas principales que tiene Pokrovsk al este, con Minograd y el río Sina, una zona donde realmente desde Grodivka y Novogrodivka el ejército ruso ha estado tratando, combatiendo por la zona de Promin y por la zona de Moskovska, de romper las defensas ucranianas, y ha resultado realmente imposible. Bueno, pues este flanqueo le permite presentarse a la retaguardia. Esto ya está mermando la defensa ucraniana al este, y concretamente en la parte sur de Minograd, ligeramente al sur de Promin, que es una localidad al sur este inmediato de Minograd, el ejército ruso ya está combatiendo también en el propio casco urbano de Minograd, en su zona sur. Si a esto añadimos, y ya nos desplazamos al oeste, que la vanguardia rusa ya rompió hace ya semanas, tras la recuperación de Kotin, la defensa ucraniana, el ejército ruso se va acercando hacia la M30 o E50, cortando la principal ruta logística y movimiento de unidades ucranianas que tiene el jefe Sirsky, precisamente desde Pavlograd. En su conjunto podemos afirmar que ha habido un salto cualitativo en la maniobra de cerco sobre Pokrovsk. Sinceramente, en pocos días veremos un desenlace de esta batalla por Pokrovsk. Tal cual se están produciendo las acciones rusas, esto va a provocar, sin duda alguna, un desmoronamiento de la defensa ucraniana en Pokrovsk. Y aquí el jefe Sirsky tiene dos opciones: seguir inyectando hombres y equipo para mantener Pokrovsk, o simplemente ahorrarse lo inevitable, y es que Pokrovsk va a caer en manos rusas. El jefe Sirsky tiene aquí un dilema, porque tiene que cumplir con las exigencias de la OTAN. Esas exigencias de la OTAN se resumen en estos 50 días. Tiene que hacer usted algo para poder presentar a su jefe político en una mesa de negociaciones en alguna posición de fuerza, o por lo menos débil que hasta ahora. Y el dilema que tiene el jefe Sirsky es básicamente o llevar a cabo una acción ofensiva en el tramo fronterizo, ya sea en Belgorod, ya sea en Kursk, ya sea en Chernihiv, o demostrar mediante una contraofensiva que este cerco, por ejemplo, de Pokrovsk, se vuelve a abrir. Lo tiene realmente complicado, porque si tiene que llevar a cabo una acción fronteriza va a tener que detraer unidades de sectores críticos, porque su reserva no es lo suficiente. Si solamente emplease la reserva, realmente sería una operación de irrupción en la frontera, pues la que se vio, por ejemplo, en el Belgorod hace unos meses, donde el ejército ucraniano, por la zona de Demidovka y Popovka, intentó llevar a cabo una serie de acciones. Cada vez con menos hombres y con menos equipo, porque la otra irrupción fue la de Tetkino, que ha sido recientemente desalojado, y también fue con reducidos efectivos y material. Bueno, pues veremos entonces realmente qué es lo que decide el jefe Sirsky, pero al jefe Sirsky se le ha ordenado hacer algo, lo que sea. Como es un experto en brindis tácticos al sol, pues seguramente veremos alguna acción durante estos 50 días que dé para hablar en la propaganda bélica occidental y ucraniana, como para presentar un régimen, el de Kiev, que, llegado el caso de reunirse con la otra parte, pues está en una posición de fuerza también. Ya sabemos cómo es la narrativa occidental y ucraniana, que se puede resumir en la mentira por bandera. Así llevan más de 3 años. Volviendo a la batalla por Pokrovsk, ahora vamos a ver de una manera general cuál es la situación. En X roja, numeradas 1, 2, 3, las rutas logísticas y movimiento de unidades que el jefe Sirsky emplea o ha empleado para mantener la defensa de Pokrovsk. La número 1 es la carretera T0406. Esta carretera al este de Udachne está cortada, y el ejército ruso está llevando a cabo acciones sobre Udachne y al sur de Udachne con el objetivo de cortar también esta misma carretera
en la parte oeste de Udachne. Para ello, el ejército ruso está actuando sobre Molodeske para aproximarse ya a la localidad de Novopitjorone, que está en el oblast de Dnipropetrovsk. Ya han entrado en esa parte del oblast de Dnipropetrovsk. Por otro lado, vemos que justo al este de Udachne, el ejército ruso va directo hacia esa M30-E50, que es la principal ruta logística y que será cortada en nada. Esta acción al este de Udachne es por Kotine, y el ejército ruso está aproximadamente a 4 kilómetros de cortar la segunda ruta, que repito es la más importante, la que viene de Pavlograd. Tanto el corte 1 como el corte 2 de las carreteras mencionadas están ya evidentemente bajo fuego de la artillería rusa. La ruta 3, que sería básicamente la T-0515, a punto también de ser cortada, puesto que el ejército ruso está a 1 kilómetro, kilómetro y medio de la localidad de Rodinske, tras haber vencido las defensas principales de esta localidad al ocupar las alturas que, como he comentado en el vídeo, eran las posiciones ventajosas que empleó el jefe Sisky para tratar de contener al ejército ruso. En esta situación, realmente, el jefe Sisky debería empezar ya a pensar en retirarse de Pokrovsk. Veremos que no lo hará. No lo hará hasta el último momento. Y esto implicará más pérdidas de hombres y equipo en un ejército, el ucraniano, que cada vez tiene más dificultades para reponer precisamente hombres y equipo. Realmente, con el corte 1, 2, 3, se priva a la guarnición defensora de Pokrovsk del apoyo logístico y movimiento de unidades para poder mantenerse. Sin embargo, insisto, el jefe Sisky no lo hará, porque todavía le queda una ruta secundaria que está precisamente al norte de la carretera M30 o E50. Es una ruta secundaria que sigue el curso de un río y que en un determinado punto confluye precisamente esa ruta con el apoyo que se puede brindar desde Dobropilia. En efecto, desde Dobropilia, la ruta principal es Vilatske, Rodinske, Pokrovsk, pero directamente desde Dobropilia hacia el sur existe también la posibilidad de una ruta que confluye, repito, con otra carretera que, siguiendo el curso de un río, que ya hablaremos de su nombre, que no lo puedo identificar porque está en ruso, pues siguiendo ese río en sentido oeste-este, pues permite llegar a la parte noroeste de Pokrovsk, en definitiva. Ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen. Sería la única ruta, porque además es que estas tres rutas de las que hemos hablado realmente están ya bajo control de fuego de la artillería rusa, por supuesto de su aviación, y ni qué decir tiene de esa nueva táctica rusa de empleo de drones que desde la línea de contacto a 15 kilómetros de profundidad, 15-20 kilómetros de profundidad del ejército ucraniano, están merodeando continuamente los drones, y es que el apoyo logístico y el movimiento de unidades se tiene que hacer literalmente con cuentagotas, porque si no las pérdidas serían enormes. Bien, pasamos a esta imagen de esa ruta totalmente secundaria que es, al final, la ruta que va a emplear el jefe Sisky para retirar sus unidades. La famosa ruta de la vida, que ya saben ustedes que cada vez que se repliega el ejército ucraniano no hace más que sufrir más bajas y más pérdidas de hombres y equipo. Bien, pasamos precisamente a esa ruta secundaria en esta imagen. En trazo amarillo lo tenemos. Esto desemboca en Grisine, desde Dobropilia al norte, en la carretera O0525, carretera resguardada en un buen tramo por el río Grisinka, respecto a la zona de avance del ejército ruso. Bueno, pues esto es una ruta secundaria que todavía tendría el jefe Sisky cuando ya se controle por parte del ejército ruso las rutas principales, que son, repito, básicamente la T-0515 por Rodinske y la M30 o E50 que viene de Pavlograd y llega por el noroeste a Pokrovsk. Cuando esté todo controlado, realmente quedará esa ruta logística y movimiento de unidades que será el que el jefe Sisky ordene a sus hombres que vayan por esa zona para replegarse hacia el oeste, noroeste de la localidad de Pokrovsk. En fin, como siempre, veremos a ver qué es lo que sucede.
El asunto es que la batalla de Pokrovsk, desde el lado ruso, progresa satisfactoriamente. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y ya nos vemos en el próximo vídeo. Los partes de defensa de ambos contendientes han sido las fuentes empleadas hoy. Y como siempre, pues muchísimas gracias por su interés. Que tengan ustedes un buen martes, cuídense y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un fortísimo abrazo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.